Para esta edición, el Corona Capital decidió convocar a aquellas bandas que se presentaron en su primera edición pues, al final de cuentas, fueron las encargadas de dar vida a un evento del que todavía no se tenía algo seguro, es decir, no se sabía si funcionaría y si tendría el potencial de festivales como Vive Latino, MX Vito Motorock. Por eso es que aparecen en el cartel Interpol que en menos de un año se ha presentado en 3 ocasiones, Itwodor Cinema Club. Asimismo tendrá The Strokes, quienes se presentaron en la segunda edición del Corona Capital junto con Portishead, The Rapture, Santigold, Moby, M83 y CSS, mismos que no han regresado a nuestro país desde 2011 e incluso, en el caso de The Rapture, tomaron caminos separados. Franz Ferdinand formará parte de esta edición de aniversario. La agrupación de Glasgow, Escocia, regresará a México luego de que se presentara en el Pepsi Center el año pasado, y a 6 años de haber formado parte del Corona Capital y poner en jaque a los asistentes pues, tuvieron que tomar la difícil decisión de ver a Franz o a Davis, quienes se presentaban a la misma hora. Como sabemos, el Corona Capital también apuesta por las tendencias musicales que están de moda o futuros headliners. Tan solo hay que recordar cuando en 2017 trajo a Dua Lipa que hoy, es una de las artistas más cotizadas del momento. En esta ocasión y como parte de su 10º aniversario, el CC19 tendrá entre sus filas a Billie Eilish, Years and Years, y Nick Murphy, mejor conocido como Chet Faker. También tiene algunas bandas legendarias como es el caso de Keane, The Raconteurs, Travis, DB52'', Cat Power, The Boyz Weather,